Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Buenas tardes a todas y todos quienes escuchan esta emisión de Voces y Política. Hoy, 28 de junio, estaremos hablando sobre procesos parlamentarios y ley de armonización del sistema eléctrico nacional. 26 de julio, perdón. De junio, disculpen, me están corrigiendo aquí los compañeros de controles. Pues nada, estamos iniciando y por supuesto les damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde esta la 96.7 Radio Universidad de Costa Rica. Como siempre, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, el programa Kioscos Socioambientales, el Semanario Universidad y la Escuela de Estudios Generales, les damos la más cordial bienvenida y quien les saluda, Fernando Celedón, de nuevo un gusto estar con todas y todos ustedes. Hoy vamos a hablar, como les decía, sobre los procesos parlamentarios que hay alrededor de el debate y la discusión, tanto nacional como, por supuesto, legislativa, sobre el sistema, la distribución de la electricidad en Costa Rica, el mercado eléctrico, la armonización y las modalidades que se están planteando para cambiarlo. Hay que decir que a principios del siglo XXI, el Instituto Costarricense de Electricidad era una de las empresas públicas de América Latina más robustas y con crecientes capacidades para la ejecución de sus objetivos propios, tanto los propios como las posibilidades de competir en el desarrollo de otras funciones de gran envergadura en materia de obra pública. Posibilidades incluso de competir en carteles de construcción de grandes obras en otros países. El ICE había desarrollado una importante unidad ejecutora que se fue armando desde el proyecto Arenal y constituyó una institución que garantizaba la cobertura eléctrica y telecomunicaciones con visión solidaria, priorizando el mercado minorista, la casa de habitación, el pequeño comercio y el alumbrado público, brindando servicios al desarrollo de la industria y demás actividades económicas. ¿Quién no se ha encontrado un poste de electricidad en lugares recónditos del país donde incluso no se divisa a simple vista una casa o un comercio? El ICE tenía la capacidad de proveer consumo con muchos años de antelación. Al igual que muchas de las actividades estatales que en los años 80 el Fondo Monetario y el Banco Mundial recomendaron ajustar a cambio de préstamos de ajuste estructural, como ya se sabe, el ICE no logró escapar del embate privatizador. Cumpliendo con el recetario, se empezó a debilitar la institución, aunque parecía que el discurso era otro, el de su fortalecimiento. Mediante mecanismos diversos se inició un proceso político para su debilitamiento. Desde los 80 entró en cuestionamiento la materia de telecomunicaciones hasta su zarpazo final con el TLC del 2007. En el 2000, un intento de cambio en la administración del sistema eléctrico fue momentáneamente repelido por los movimientos sociales. ¿Quién no recuerda el combo del ICE? Pero esto no evitó aperturas en la participación de generadores privados. El negocio de las telecomunicaciones y la electricidad, repetimos, el negocio, fue interrumpiendo gradualmente y cambiando el concepto de mercado solidario de este pequeño país y de este pequeño mercado en la noción y distribución de los servicios y bienes públicos. Resumir esta historia triste para nosotros en pocos párrafos es difícil, pero ese parece ser el camino que nos ha traído hasta esta ley 23.414.
Por supuesto que hay mucho detalle técnico, económico, político, incluso hasta ambiental, en esta historia que además tiene muchos matices ideológicos sobre el modelo de Estado. A este recuento hay que agregar que este proyecto, el 23.414, es insignia, diríamos nosotros, dentro de un conjunto de proyectos del llamado a un referéndum múltiple promovido por la administración del Ejecutivo actual, lo cual ha vuelto denso, pensamos, el debate legislativo en las últimas semanas. Para hablar sobre estos temas, contamos con la compañía de la diputada Sofía Guillén del partido Frente Amplio. Sofía Guillén es máster en economía y ha tenido a bien estar con nosotros en este programa. Un gusto saludarla, Sofía. Un gusto, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que no nos vemos como desde antitos de la pandemia, me parece, Sofía, así que de verdad es un gusto saludarla y muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes, más bien. Les recordamos a quienes nos escuchan que estamos en Radio Universidad de Costa Rica en la 96.7 y esperamos su participación en nuestras redes sociales por medio de llamada telefónica al 2234-3233, perfil de Facebook, programa Voces y Política, y en Instagram como Voces y Política. Bueno, y quizás para dar inicio a este diálogo, le voy a pedir a la diputada si puede entrar, para quienes nos escuchan, siempre nos gusta, Sofía, hacer una explicación introductoria para que la gente sintonice bien de qué vamos a hablar, y nos interesaría como pedirle a usted si puede hacer un análisis panorámico en unos pocos minutos, lo cual no es fácil, de lo que ha sucedido con el juego legislativo desde que mayo de este año, cuando se anuncian las sesiones extraordinarias, pues el Ejecutivo empieza a enviar un paquete de leyes que va tomando la forma de esta propuesta de referéndum, o como dicen personeros del Ejecutivo, como el mismo Ejecutivo lo dice, de la ley Jaguar. Es decir, que esta ley de armonización eléctrica en realidad es parte de un conjunto de leyes, y desde afuera, usted me podría corregir, nos da la impresión de que todo esto se discute más o menos con los mismos tonos ideológicos, políticos, etcétera, pero tal vez quizás podríamos iniciar con esa introducción, esa explicación. Sí, claro, quizás, bueno, como usted bien dice, habría que recordar que este proyecto mal llamado de armonización, que realmente no viene a armonizar el sistema eléctrico nacional, sino que es un mecanismo para terminar de abrir el mercado eléctrico y por ende privatizarlo en el mediano plazo. Ahora vamos a entrar en materia porque es un proyecto que ya tiene ratillo de estar dando vueltas en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Desde el año número 1 vino a dar vueltas en la Comisión Especial de Energía, de la cual yo formo parte, y que básicamente es una comisión que se creó con el uniquísimo propósito de ver ese proyecto, porque las otras dos cositas que hay son muy pequeñas y casi nunca logran mayor cosa. Es, en mi opinión, una comisión diseñada en unas negociaciones del 1 de mayo del primer año, del acuerdo del que formó parte el oficialismo, el PUSC, el PLN y Nueva República, para conformar una comisión que no existe en la Asamblea Legislativa, que es la Comisión Especial de Energía, y su tarea básicamente iba a ser hacer caminar este proyecto. Durante 2 años no encontraron el espacio del momento, creo que se esperaron a un momento en donde calcularan que tuvieran más margen de acción, y finalmente este año parece que el gobierno ha dado el banderazo de salida sobre esta iniciativa, el 23.414. Primero, en el 1 de mayo, en su discurso de este año, el 1 de mayo, él anunció que iba a enviar a consulta popular o a referéndum un montón de proyectos de gran envergadura, ¿no? La venta al BCR, este proyecto de armonización, privatización del mercado eléctrico, el proyecto de jornada de 12 horas. Sin embargo, finalmente elige enviar al referéndum un único proyecto llamado Ley Jaguar, cuyo contenido en su mayoría es para debilitar
eliminar total o parcialmente algunos de los controles de la Contraloría General de la República. Y todos aquellos grandes temas que él le había prometido a la gente que iban a ser los que iban a ser consultados en las urnas, no se los presentó a la ciudadanía para ser presentados a las urnas, sino que los puso a avanzar aquí en la Asamblea Legislativa de acalladito, ¿no? Porque lo que pasa es que todo el mundo está observando el referéndum y entonces ya nadie vuelve a ver qué camina en la Asamblea. Pero yo le cuento a la gente que en este momento, durante esta semana, en la Comisión de Jurídicos ha avanzado el proyecto Jornada 12 horas. En la Comisión de Energía mañana, jueves a las 9 de la mañana, va a avanzar armonización, el de privatización del mercado eléctrico. Entonces, vean qué estrategia comunicativa, pues muy inteligente de parte del gobierno, pero muy nociva para la ciudadanía, porque significa que hay un distractor, que es la consulta popular, que es sobre un tema que en realidad no le pesa en el día a día a la gente, en el largo plazo tiene efectos de fomentar la corrupción en la función pública, pero en el día a día a la gente no le resuelve nada, la ley Jaguar, absolutamente nada. Y por otro lado, en la Asamblea Legislativa caminan los proyectos que sí que le afectarían todos los días, porque el proyecto del mercado eléctrico va a afectar tarifas, va a aumentar la probabilidad de cortes de electricidad. El proyecto Jornada 12 horas que avanza en jurídicos de acallado es el proyecto que desde el año pasado anunciamos, ¿verdad? Que era un retroceso en materia laboral. Bueno, esos caminan en la Asamblea Legislativa, de acallado, sin que nadie lo vea. Correcto. Y no sé cuál es su valoración, porque esto que usted menciona, en lenguaje coloquial lo voy a decir, es como lanzar petardos al aire para que la gente vuelva a ver hacia arriba, mientras lo que está sucediendo abajo pues pasa desapercibido y quizás es lo más importante. En su juicio, ¿cuál es el entramado, digamos, de intereses y de actores? Porque, o sea, yo ahora lo dije en la introducción, aquí estamos hablando de negocios, estamos hablando de intereses muy concretos, y de debilitamiento de la institucionalidad, como ya sabemos, es parte de la estrategia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este tema de electricidad, para que la gente comprenda, digamos, lo que es pasar de un mercado del tipo que se había desarrollado desde los años 40 y que llegó a un punto culminante en los años 80, a otra cosa, que es lo que me parece a mí que la gente no tiene claro. ¿Qué es esa otra cosa? Digamos, ¿qué significa en la vida cotidiana de las personas un cambio de modelo como el que se está proponiendo? Sí, en general, este proyecto de privatización del mercado eléctrico se enmarca dentro de una lógica que ya es muy conocida en Costa Rica desde hace muchas décadas, ¿verdad? Que es una lógica muy neoliberal en donde se busca priorizar el negocio privado de algunos cuantos generadores privados. Entiéndase que las familias que tienen generación privada no son, ¿verdad? No son microempresas, no son vecinos de nuestros barrios, no, estamos hablando de familiones, ¿ok? Incluyendo los áreas, por ejemplo. Esos generadores privados que hasta el momento han tenido reducida su participación en el mercado eléctrico porque el ICE es el que debe garantizar mediante un mecanismo solidario de tarifas la cobertura eléctrica nacional, es decir, porque el objetivo del ICE no es lucrar, ¿ok? Si el objetivo del ICE fuera lucrar, las tarifas serían cada vez más altas, ¿verdad? Porque entonces el objetivo sería tener ganancia y ganancia y ganancia. Pero como el objetivo del ICE no es lucrar, porque es una empresa pública, no un generador privado, el ICE no busca elevar tarifas adrede para ganar más, sino que intenta operar al costo. Y por eso es que Costa Rica sigue teniendo no solo una cobertura nacional en todo el territorio, a diferencia de otros países en donde la electricidad es dada por sobre todo una empresa privada, que las empresas privadas no van a atender las zonas rurales o las zonas más lejanas que no son rentables. ¿Para qué? Eso no tiene sentido dentro de la lógica privada. Eso solo lo hace una empresa pública con un objetivo social. Todos tienen derecho a la electricidad, todos. Me sea rentable o no, todos. En Costa Rica tienen que poder tener electricidad. Esa lógica social del ICE es la que de fondo ha sido atacada desde el combo del ICE, con la apertura del TLC y las telecomunicaciones, cada vez que hay proyecticos para que la generación privada haga su negocio a costa de todos nosotros,
es una lógica de muchas décadas. Y eso es lo que a mí más me llama la atención, porque Rodrigo Chávez ha basado todo su gobierno y su campaña en decir, yo lucho contra las élites, odio el bipartidismo, pero los proyectos que convoca son los del bipartidismo. Es decir, jornada de 12 horas y privatización del mercado eléctrico son los sueños de la liberación y la unidad neoliberal. ¿Me explico? ¿Qué novedad nos está presentando? Su novedad discursiva y simbólica. Su novedad es decir, lo social no sirve, lo vamos a desechar y concentren el poder en mí, que soy el único grandioso que lo puede hacer. Esa es su novedad simbólica y no es menospreciable, ¿ok? Porque implica un autoritarismo creciente legitimado. Pero de fondo su agenda es la que conocemos de toda la vida. Es contra la que todos hemos tenido que marchar alguna vez, solo que antes marchábamos bajo el gobierno de Oscar Arias o bajo el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, él vuelve a convocar cosas bajo el gobierno de Rodrigo Chávez con la misma lógica neoliberal. Claro, pero vamos a ver, en la lógica parlamentaria, donde el tema de la negociación, pues, se da, es parte, de verdad, del oficio parlamentario. También alguna gente podría preguntarse, bueno, esto es parte de una transacción, digamos, o sea, yo estoy de acuerdo en proponer leyes que vienen de intereses del bipartidismo, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuál es su, digamos, cuál es la contraparte, si es que hay? Claro, lo que pasa es que obviamente no se puede meter en un mismo saco todo, ¿no? Es decir, la agenda neoliberal que ha impulsado es una agenda que ha gozado del beneplácito de un sector. Vamos a ver, la unidad cogobierna. Claro. Nogui, el ministro de Hacienda, viene de la unidad, ¿verdad? A ver, todas las embajadas, ¿cómo decirlo sin ser grosera? Pero ¿cuántas embajadas tienen los cuadros de la unidad? La Unidad Social Cristiana, el PUSC, Erwin Macís del PUSC, su ex candidato, está nombrado por este gobierno como representante ante el BCI, ganando el salario más alto de la función que un gobierno puede tener. Ok, entonces, ojo, porque también es mentira señalar que Rodrigo Chávez es un punto y aparte completamente aislado. No, hay grupos de poder que no solo le han permitido llegar hasta aquí, es que hoy siguen respaldándolo. Porque una cosa es lo que vos decís en el plenario, en control político, y otra cosa es si pactás o no a las espaldas de la gente, ¿verdad? Ahora, Liberación es muy heterogénea, entonces no la puedo leer en un solo cuadro. Es muy, muy heterogénea. El mismo PUSC es heterogéneo, ¿verdad? De todos los diputados de ellos, hay 2 que se suelen salir del canasto, que son Carlos Felipe y Vanessa. En Liberación se mueven diferentes sectores, que el arismo, que el figuerismo, que el municipalismo. O sea, tampoco es tan homogéneo, pero tampoco podríamos autoengañarnos creyendo que Rodrigo Chávez es una cosa como de punto y aparte. No. Los primeros 2 años, Rodrigo Arias quedó electo presidente de la Asamblea Legislativa con votos del oficialismo. ¿Ok? Claro, con votos de Pilar Cisneros, ¿verdad? Esos son hechos. Pero vamos a ver, la venta del BCR, eso no me parece que haya estado planteado hasta este gobierno, por ejemplo. Posiblemente. Y eso tiene marca negocio, ¿verdad? Marca negocio, sí, señor. Sí. Pienso, por ejemplo, en la política monetaria, digamos, que no es un proyecto de ley, pero obviamente juega parte del entramado. ¿A quién está beneficiando y a quién está perjudicando la política monetaria, por ejemplo? Es que ve qué interesante, porque yo leo esas cosas más bien como una especie de, vamos a ver, un traslado de un grupo de poder, una sustitución de un grupo de poder por otro. Durante muchas décadas en Costa Rica, el grupo de poder cuyos intereses han primado en el sector cambiario, ¿cuál ha sido? Exportadores, ¿cierto? El productor nacional hace mucho tiempo que no es prioridad de la política cambiaria en este país, ¿ok? Entonces, desde hace décadas era el sector exportador. Ahora lo que viene pasando es que Rodrigo Chávez patea ese sector y su nuevo aliado es el sector importador. Sustituyó un grupo de interés por otro, ¿ok? Ninguna de esas fórmulas benefician a la gente de a pie, ¿verdad?
porque al final del día no es una política cambiaria moderada, pensada, por ejemplo, en objetivos de producción y empleo, que es uno de los pulsos que tenemos acá. Un proyecto de ley del Frente Amplio es que se incluya dentro de los objetivos prioritarios del Banco Central no solo la inflación, sí, ese hay que mantenerlo, pero añadirle al mismo nivel de importancia el pleno empleo, que es algo que hace la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Ok? Usted, Banco Central, tiene que ocuparse de que los agregados monetarios que usted conduce mantengan un equilibrio entre ambos objetivos. No se puede volcar solo a uno porque es que eso jode a una parte y si se vuelca hacia la otra, entonces busque un equilibrio. Ese equilibrio es lo que Rodrigo Chávez no hace. Rodrigo Chávez y los gobiernos anteriores neoliberales han elegido abiertamente, y aquí hablo ya de su política económica en general, grupos de poder pequeños por encima de la gran población. Lo que yo creo es que Rodrigo Chávez sustituyó la elección de esos pequeños grupos de poder y de alguna forma se transnacionalizó más en favor del importador, ya no tanto del exportador, y de ciertos financistas de campaña, porque yo no puedo afirmarlo, no tengo pruebas, pero si uno revisa los financistas de campaña de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Del Privalbank, que se gana la vida básicamente intermediando como vendedor de bancos. Entonces yo no puedo afirmar que es que quieren beneficiarlo a él, pero está como rarillo, ¿verdad? Está como muy peculiar. Como que cuando uno lee el proyecto de la venta del BCR, el primer borrador era descarado. Era casi un asesor al que le iban a pagar una millonada puesto a dedo, sin concurso, sin consulta. Yo digo, esto trae nombre y apellido. Yo no sé cuáles son, pero trae nombre y apellido. Entonces, yo creo que hay una sustitución de grupos de poder y de compromisos de campaña que él adquirió con ciertos grupos de poder e individuos en concreto, ¿verdad? Eso en detrimento de los intereses de la gran mayoría. Los intereses de la gran mayoría ni le interesan a él, ni le han interesado al bipartidismo neoliberal, ¿ok? Es un juego de ajedrez entre grupos de poder que se sustituyen y se pelean por quién se deja el pastel, pero no hay queque, ¿verdad? No hay, es decir, el queque se concentra en uno o en otro, pero no queda para la amplia mayoría costarricense. Y creo que ese es el volconazo tablero que él dio, ¿verdad? Sustituir esos grupos de poder, una parte de esas oligarquías locales que de repente dijeron, suave, la mesa era mía. Sí, la mesa va a ser suya, un pedacito, pero la otra mesa va a ser del importador y de mi financista campaña. No para la gente nada, olvídense. Rodrigo Chávez no vino a gobernar para la gente, vino a gobernar para sus financistas de campaña, que no eran los que usualmente veíamos, pero que siguen siendo unos angurrientos y unos grupos de poder excluyentes. Claro, pero uno desde afuera, de nuevo, uno ve noticias de que hay giras del gobierno a ciertos sectores, a ciertos lugares, con ciertos grupos. Digamos, ya usted lo dijo, en una estrategia de mucho simbolismo y muy cargado en el relato que han ido construyendo. Y uno tendería a pensar de que en esas giras, pues, hay entregas, hay algún tipo de construcción de una base electoral de un partido que, bueno, que todavía como que no está muy claro cuál es, pero por lo menos sí de apoyo al presidente, que eso, pues ni las encuestas lo dicen, ¿verdad? No hay, digamos, en su criterio, en esta especie de rito, digamos, de estas giras, entregas y anuncios que tengan que ver con mejoras en la vida cotidiana de la gente. Sí, anuncios sí, pero es que uno puede anunciar lo que uno quiera, que lo cumpla y lo ejecute es otra cosa, ¿verdad? Claro. Yo lo que creo es que él es muy bueno haciendo marketing, ¿verdad? Él es muy bueno, verbalmente, pero ¿qué es lo que en la práctica ha resuelto? Es decir, el hospital de Cartago se consiguió con la oposición del gobierno, es decir, el gobierno no quería. Me explico, muchas de estas comunidades, la del agua. A ver, en Atillo lo que hace el gobierno es mandar policías para encarcelar a los que se estaban manifestando por el agua. Entonces, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que finalmente él hace, ¿no?
Que no implica que todo sea malo y todo sea terrible. Sí, es que él va y conversa y la gente necesita ser escuchada y es necesario hacer giras. Y eso está muy bien, hacer giras está muy bien. El problema es manipular o burlarse de las necesidades de la gente para finalmente vivir en una campaña permanente que no resuelve los problemas de la gente, ¿verdad? Quizás lo más difícil de este tipo de cargos de representación popular es aprender a distinguir que mi trabajo o el trabajo de él no es solo comunicar bien, es resolver cosas. Y en la medida en la que se pueden o no resolver cosas, y no es sencillo, es que finalmente puedo decir si ayudé o no, ¿verdad? Al ciudadano de a pie. Ese balance para él no es, bueno, yo creo que en su política pública no es central, ¿verdad? No es central porque, a ver, el ICE anunció racionamientos. De repente abrió la geotérmica, la Miravalles, y entonces con unas lluvias ya no hubo que hacer racionamientos. Empezó a caer un poquillo de agua por aquí, por allá. Por eso, es como no quisiera usar la palabra improvisación. Yo creo que muchas veces cuando uno pone incompetentes a dirigir la institucionalidad pública que no creen en la función que tienen que hacer, obviamente no la van a hacer bien. Y yo ahí cuestiono al presidente ejecutivo del ICE que él puso, que no creo que tenga las competencias o la capacidad, lo ha demostrado en mi opinión, a las presidencias ejecutivas que han pasado por el AIA en 2 años. Es decir, el nuevo presidente ejecutivo del AIA no sabe nada de recurso hídrico, viene de Recope. Yo no sé si sabía algo de hidrocarburos. Pero de recurso hídrico no sabe nada, ¿ok? La presidenta ejecutiva de la Caja, el primer año que fue nombrada, porque acordate que antes de eso estaba Álvaro Ramos y él lo destituyó, el primer año que fue nombrada la presidenta ejecutiva de la Caja actual, la trajimos a la Comisión de Ingreso y Gasto, le pregunté cuál era la deuda del Estado con la Caja, ni siquiera pudo dar un dato preliminar, no sabía nada de la Caja. Obviamente, vos pones gente a dirigir una institución que no sabe nada de la institución o no creen en la institución, cualquiera de las dos o ambas, y lo que vas a tener es un resultado desastroso. Entonces, él puede comunicar cosas muy chivas, puede vender ideas muy bonitas verbalmente, pero en la práctica, ¿qué ha resuelto? ¿Alcanza más el salario? ¿Se han resuelto los problemas de la seguridad social? Es un país que durante unos días yo veía memes, que en realidad son muy tristes, pero veía memes en las redes sociales y un TikTok que me hizo mucha gracia, por no decir que me dieron ganas de llorar, que era un chavalo diciendo, suave, pero ¿en cuál Costa Rica vivo? Hoy el anuncio es que tal vez no tengo ni agua ni luz, pero ¿en qué momento retrocedimos tanto? Bueno, esa es la Costa Rica gestionada por Rodrigo Chávez. No es que todo lo haya hecho él, obviamente son décadas también de cosas acumuladas, pero después de 2 años no puede decir que no ha tenido el tiempo, la oportunidad, las herramientas y los recursos para cambiar cosas. Él ha profundizado los problemas. Y sobre todo usted mencionó un tema ahora que estuvimos hablando hace un ratito de la política monetaria y sus ligámenes con otros sectores de la economía, con el tema del empleo, que realmente es una variable que prácticamente se ha movido muy poco, y si se ha movido tal vez es más hacia abajo que hacia arriba, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto podrá, en su criterio, digamos, soportar esta inamovilidad en materia de empleo, verdad? Porque no parece que haya mucha venida de empresas y el modelo sigue siendo zonas francas, etcétera, etcétera. Él no ha propuesto nada nuevo en materia del modelo económico, ¿verdad? Su gran apuesta ha sido apoyar más a los importadores, en el caso del arroz, ¿verdad? Ha sido su gran apuesta, pero en verdad no ha hecho ni ha propuesto una transformación del modelo económico costarricense. Los productores agropecuarios siguen pasando por crisis muy severas, sin apoyo de la institucionalidad pública, ¿ok? Para los estudiantes es cada vez más difícil mantenerse en escuelas y colegios, especialmente con los recortes de las becas Avancemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan sostenible es seguir ese sendero? Yo creo que es insostenible y que indudablemente el camino actual nos conduce a un país empobrecido. Y de alguna forma,
aquella idea de la Suiza centroamericana, que algunos sostienen que nunca ha existido, ¿verdad? Pero digamos, el imaginario este de la Suiza... El tema excepcional, del excepcionalismo, digamos. Exacto. Algunos, sí. Que quede claro que eso ya no existe. Si es que alguna vez existió, hoy estamos más lejos que nunca de esa noción. Es un país profundamente desigual, es un país en el que no hay oportunidades de empleo, es un país en el que no alcanza la plata, en el que no se puede planificar, ¿ok? No planifican en el IAN y en el ICE para evitar racionamientos de agua y electricidad, no se invierte en obra pública. De hecho, un día estos leía del programa El Estado de la Nación. Ahora busco el dato y se los mando, pero leía en el programa El Estado de la Nación que las personas jóvenes durante los últimos años no solo ganamos lo mismo en términos de hace 10 años, no, ganamos menos. Obviamente yo en este momento formo parte de un grupo privilegiado, pero cuando las personas jóvenes que van y buscan trabajo dentro de 2 años, cuando yo te quiera buscar brete, o los que buscan brete por primera vez ahora a los 20, a los 19 años, ¿ok? Esas personas jóvenes hoy están ganando menos que sus equivalentes jóvenes de hace 10 años. Correcto, la pérdida del poder adquisitivo es evidente, ¿verdad? Sí, claro, es una generación más empobrecida, con menos oportunidades, con menos ingresos disponibles, con menos oportunidades de estudio. No, eso solo conduce a un camino, es el camino a la pobreza. Y es lo que hemos dicho durante décadas, el neoliberalismo conduce a eso, porque es que la regla fiscal, que los recortes de avancemos, que no pagarle a la caja, a eso conduce esa lógica. Y este presidente ha reforzado esa lógica, ha venido a reforzarla. No es el primero en hacerla, no todo es culpa de él, pero él vino a reforzar esa lógica, él vino a hacer lo mismo que muchos gobiernos anteriores le han hecho al Estado Social de Derecho costarricense, despedazarlo. Estamos conversando, para quienes ingresan en este momento a nuestra emisión, estamos conversando con la diputada Sofía Guillén, con quien hemos estado hablando sobre el proceso parlamentario actual, el debate sobre proyectos de leyes, sí con el proyecto, digamos, girando un poco alrededor del proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional. Estamos en la 96.7 Radio Universidad de Costa Rica. Les recordamos que pueden hacer comentarios o hacer preguntas para hacérsela llegar a la diputada. Ahora, recuerdo haber leído hace unos días que usted hizo una comparación, porque mucho de estas discusiones de los neoliberales tienen que ver con los costos y los precios. Y, por ejemplo, en el tema de granos básicos, pongo ese ejemplo, lo que modificó en parte el modelo de producción de granos básicos del país era el costo final en la góndola, lo que se pagaba, y que resulta que se podía reducir ese precio si se importaba, con las consecuencias que ya todos y todas conocemos a lo largo de estos años. Pero usted hizo un comentario en la prensa hace algunos días sobre una comparación de precios del modelo eléctrico nuestro con el de otros países. Y ese es uno de los principales argumentos, que aquí la electricidad es carísima, que para la industria es carísima, para la inversión extranjera es carísima, que es uno de los elementos que le quitan atractivo. Entonces, ¿qué es lo que la gente tiene que tener claro con esto de los costos? A ver, sobre el proyecto en concreto de privatización del mercado eléctrico, hay un mito, y es esta mentira sostenida de que el ICE es más caro que los generadores privados, por ejemplo, en Costa Rica. Bueno, si ustedes se buscan una noticia, les recomiendo leerla, es muy interesante, del semanario Universidad, que se llama Generadores privados e industrias quieren apertura de mercado de $839.2 millones que administra el ICE. Don Jorge Blanco, que es un especialista del sector eléctrico, da unos datos que son, en mi opinión, esclarecedores. El ICE inyecta electricidad al mercado a 5.6 centavos de dólar.
5.6. ¿Saben a cuánto inyecta un generador privado esa misma electricidad? A 8.5 centavos de dólar. ¿Ok? 5.6 el ICE, 8.5 el generador. Esos son datos duros, ¿ok? El generador privado es más caro en promedio que el ICE. Las distribuidoras de electricidad privadas lo inyectan a 10.2 centavos de dólar. De nuevo, el ICE 5.6, distribuidoras privadas 10.2. Y la importación, cada vez que tenemos que importar electricidad, a 12 centavos de dólar. No hay nada más barato en producción de electricidad que el ICE en Costa Rica. ¿Ok? Eso es el dato duro. Y todavía, si ustedes quieren ver, eso es generación. Quieren comparar distribución, váyanse a la paginita de la RECEP, busquen tarifas vigentes de electricidad y métanse a ver, les tengo un dato muy concreto. Bloque residencial, a diciembre del año pasado, al cierre del año pasado. Tarifa por kilovatio hora de bloque residencial. ICE, 1.268 colones. JASEC de Cartago, 2.046 colones. Cope Guanacaste, 2.099 colones. Cope Santos, 3.240 colones. Ok, el ICE es el más barato de Costa Rica a muchos niveles. Obviamente, quien me escucha dice, pucha, pero a mí se me va un montón de plata en la factura eléctrica. Sí, porque en Costa Rica la plata no está alcanzando. Y ahí tendríamos que preguntarnos por qué nuestros salarios en este país están tan empobrecidos y precarizados como para no poder pagar ni el agua ni la luz. ¿Ok? Pero que no nos mienten. Privatizar o darle el negocito a los privados no va a abaratar nada. Los privados producen más caro que el ICE. Va a encarecer las tarifas. ¿Ok? Y esos son datos duros y públicos. Cualquiera los puede ir a buscar. Entonces, vea qué vacilón, nos imponen un mito durante décadas. El ICE no sirve, el ICE es más caro que todos, el ICE es más caro que todos. Pero cuando uno va y revisa los datos, es de la electricidad más barata de Costa Rica en comparación con si yo tuviera que comprársela a un generador privado o alguna de las distribuidoras que les dije. ¿Ok? Y esa es la opción que nos quieren dar. Lo que nos quieren decir es, a través del mercado de privatización, vean, ahora el ICE ya no va a tener la prioridad ni va a ser el que atienda el territorio nacional, sino que ahora va a haber un mercado mayorista, un mercado de subastas, en donde cada generador, cada participante que produce electricidad puede ir a poner a disposición la electricidad. Y ustedes me van a decir, ay, qué dicha, que gane el mejor y el más barato. Ya el más barato es el ICE. Ok, esa partida ya la ganó el ICE. Pero ¿quién decide los contratos del mercado de subasta según el proyecto de privatización del mercado eléctrico? Una cosilla que se inventaron que se llama ECOSEN. Ese ECOSEN va a decidir quién gana el contrato en la subasta. Y adivinen quiénes van a participar de la junta directiva del ECOSEN. Los generadores privados. Entonces son juez y parte. Y vean ustedes qué paradójico. Muchos de los que impulsan el proyecto de ley han dicho, es que no queremos que el ICE sea juez y parte, por eso queremos el ECOSEN. Pero no tienen problema en que el generador privado sea juez y parte. Y va a determinar sus contratos. Es un conflicto de intereses evidente. Ok, todo para que se hagan más ricos unos cuantos familiones, como los Arias, repito, a costa que todos los demás paguemos tarifas más altas. Ese es el sinsentido de ese proyecto. En su juicio, esta constitución de este consejo es parecida a lo que sucedió con los consejos de obra pública a finales de los 90 y principios del 2000. Podría asimilarse. Donde entró la empresa privada y además ya tenemos experiencia de lo que sucedió ahí, por ejemplo. Sí, mira, no lo había pensado, pero bien podría ser una analogía. Y además vean qué simbólico, porque hoy quien despacha la electricidad, quien atiende la electricidad en Costa Rica y se encarga de que la electricidad llegue a todos lados en tiempo real, es una división del ICE técnica que se llama DOCSE. El DOCSE es como un megacerebro operado por gente súper especializada, la que le ha tomado décadas al ICE especializar, y ahí en tiempo real se despacha la electricidad a tal lugar, a tal hora, a tal tarifa, eso es en tiempo real, ¿ok? Eso es tecnología punta. Quieren sustituir ese DOCSE en el ICE por esta cosa llamada ECOSEN a cargo del MINAE, en donde en la junta directiva van a estar los privados. Díganme si eso no es
a todas luces un absurdo en búsqueda de beneficiar a unos pocos. ¿Por qué vas a sustituir una división técnica por una división política con conflictos de interés? ¿Qué sabe el MINAE de despachar electricidad para dirigir eso? ¿Qué sabe? Me ponía una persona un día en un comentario y decía, pues, qué triste, pero tiene razón. El MINAE no puede ni con sus tareas hoy y ahora lo van a poner a despachar electricidad. El MINAE no sabe hacer eso. No puede, no tiene el personal ni los recursos. Y entonces cuando uno les pregunta, entra en una contradicción. No, pero no es duplicar el DOCSE, es que el mismo DOCSE siga en el ICE. Y yo entonces no está sacando el despacho del ICE. O sea que tu argumento de que es juez y parte, digo, al final no te importó, lo estás dejando ahí. Bueno, no, sí vamos a mover, vamos a hacer un nuevo DOCSE en el Ecosén. ¿Y de dónde va a salir la plata para eso? Porque construir un nuevo DOCSE no se hace de la noche a la mañana. No, es el mismo, no lo vamos a traer. O sea, vas a dejar sin centro neurálgico de electricidad al ICE. El ICE va a tener que construir uno nuevo, a pesar de que ya tiene uno pagado por todos los costarricenses. Nadie puede contestar esa pregunta, ¿ok? Ninguno de los defensores puede contestar la pregunta de quién rayos va a pagar por ese Ecosén político y con conflictos de intereses. ¿Quién va a pagar, en la tarifa o en el presupuesto de quién? Todo para que los generadores privados puedan ser juez y parte en la decisión de los contratos. Eso es una barbaridad el proyecto. Claro, además usted como especialista en economía me podría, digamos, incluso hasta contradecir, pero ¿de qué tipo de mercado estamos hablando? Es que cuando uno oye hablar a algunas personas, parece que están hablando de un mercado de, no sé, 10 millones de personas, no sé, de más de 5 de seguro, pero en realidad esto es un mercado muy pequeño. Y el modelo de distribución de muchos de los servicios públicos tenía que ver con el tamaño y el tipo de ese mercado. No sé si me equivoco, diputada. Sí, de hecho usted ha dado en uno de los puntos. El ICE aprovecha lo que uno llamaría en economía una economía de escala. Como construye grandes represas, grandes proyectos eólicos y tiene grandes redes por todo el país, puede operar a menores costos porque ya hizo esa inversión y ya todos la pagamos. Y entonces es mantener esa inversión, pero digamos que ya el sistema nervioso está instalado, ¿verdad? Entonces aprovechás esos conductos, ponerlo así, esas tuberías, esa infraestructura, y podés entregar volúmenes altos. Los generadores privados, en cambio, operan la mayoría a filo de agua y son inversiones chiquititas. Entonces, son para proveer una cantidad específica de megavatios. O en el caso de las distribuidoras, para cubrir un pedacito del territorio. Si en este mercado de subastas, estos generadores que ya de por sí tienen costos claramente más altos por kilovatio hora, ¿verdad? No sumado en total, obviamente, el ICE tiene más en total. Pero digamos, si por kilovatio hora ellos tienen precios, no costos, precios más altos, van a ir a competir por eso, ¿ok? En donde son juez y parte y van a decidir. Pero además el ICE, conforme vaya perdiendo mercado, porque esos contratos de subasta van a estar decididos por el famoso Ecosén, conforme vaya perdiendo mercado, va a ir perdiendo su capacidad de aprovechar esas economías de escala, ¿verdad? Y también en el largo plazo va a tener que cambiar su lógica y decir, no, yo para qué voy a invertir en un gran proyecto de paneles solares, eso me sale muy caro hoy, tendría que cargarlo a la tarifa y voy a perder los contratos en el mercado mayorista, aunque yo sea más barato que fulanito, sutanito. Entonces mejor no invierto en eso, que lo haga alguien más. Y por eso yo hablo de privatizar el mercado eléctrico. Es que no es que el título diga privatícese y a partir del día siguiente que se aprobó se privatizó. No, es que cuando vos pasás de un modelo centralizado público a un modelo de subastas privado, en donde el privado es juez y parte, en el mediano plazo vas a ver una sustitución de la entidad pública por los privados, no porque sean más eficientes. Ya les di los datos. Son más ineficientes, sus precios son más altos. No, por puro conflicto de intereses, por puro chanchullo. Entonces, sí es una transformación del modelo, es renunciar al modelo solidario de electricidad en vez de fortalecer la planificación del ICE, la debilita. Y ahí yo sí tendría que decir algo en honor a la verdad. Es cierto que muchos países en el mundo operan bajo la lógica del mercado de subastas, ¿ok? Sí.
pero muchos países en el mundo no tienen el ICE. ¿Ok? Muchos países en el mundo no tienen garantizada su seguridad energética. Nosotros no somos esos países. Nosotros somos Costa Rica y en Costa Rica el ICE ha invertido durante décadas en capacitar personal de alto nivel, en garantizar una infraestructura que pocos países en Latinoamérica tienen y sería absurdo echar para atrás esa apuesta social para beneficiar a unos cuantos compadres, ¿verdad? Para beneficiar al ingenio Taboga o sí, claro. ¿Verdad? Eso no tiene sentido. Viera que estoy muy tentado a hacer la siguiente pregunta. Yo la verdad no he leído, si es que existe, un documento técnico que dé cuenta de el devenir de lo que ha sucedido con la apertura de telecomunicaciones desde el 2007, la entrada de empresas transnacionales al mercado de telecomunicaciones y el beneficio real para la población de esto, digamos. O sea, ¿qué tan mejor estamos que lo que estábamos en el 2007, por decirlo de alguna manera? Yo no sé si usted tiene una oración por ahí para esto. Bueno, sobre la pregunta que me haces, un dato duro es que el 5 de este mes precisamente salió los datos de la SUTEL, en donde se indica que por tercer año consecutivo Liberty acapara el mayor porcentaje de mercado de telefonía móvil en Costa Rica. Es decir, cuando uno habla de privatizar en el mediano plazo, está hablando de esto, ¿verdad? Ya está desplazando en su mayoría paulatinamente entre Liberty es solo uno, digamos, obviamente ahí hay que agregar claro, pero esas cuotas de mercado van desplazando al ICE. Lo que pasa es que entre la electricidad y la telefonía hay una inmensa diferencia. Yo como usuario, y aquí podría darles toda la discusión de por qué el ICE está perdiendo cuota de mercado en 5G, a propósito de un decreto que el gobierno hizo al propio para que el ICE perdiera el mercado de 5G, ¿verdad? Y se le ganaran todos los demás. Pero digamos, punto y aparte de lo que sucede dentro de las telecomunicaciones, es que para el usuario no es lo mismo la privatización de la telefonía que de la electricidad, porque resulta que yo puedo elegir, puedo decir, no, ya no quiero Colby, voy a poner Claro o Liberty con el mismo teléfono, ¿cierto? Pero en la electricidad no pasa así, porque la infraestructura en Costa Rica es del ICE. Y ese enchufe en la casa, el tomacorriente en la casa y el interruptor provienen de una línea central construida por el ICE, que ya todos pagamos, ¿ok? Y que además no podría operar bajo la misma lógica de que yo puedo pasarme a Claro, Movistar, a Claro, Liberty o Colby. No, en el caso de la electricidad, en una zona, alguien tiene que atender esa zona, ¿verdad? Yo no puedo decir, en este enchufe de mi casa, yo quiero conectarme al generador privado de Los Arias, ¿ok? Yo no puedo hacer eso, a diferencia de la telefonía móvil. No funciona igual. Y ahí las pérdidas para el ICE son multimillonarias, pero además para el usuario hay un proceso de exclusión muy diferente. Nadie compare y nadie crea que con la misma facilidad que se pasa de un teléfono Claro a otro Movistar, se va a poder pasar de electricidad de Los Arias a la del ICE, ¿ok? O de cualquier otro familión, porque son varias familias las que están en eso. Eso no funciona así. Si el ICE no puede garantizar una red de electricidad con mantenimiento y con capacidad suficiente, si no tiene el embalse del Arenal, no puede llevarte la electricidad, ¿ok? O sea, esa inversión de electricidad no opera igual que la telefonía ni que la red 5G, por ejemplo. Entonces, son cosas muy distintas en términos prácticos para la gente. La soberanía eléctrica, la seguridad, bueno, no es lo mismo seguridad que soberanía, pero digamos, la seguridad eléctrica, para no ser tan aspiracional, la seguridad eléctrica de los usuarios es mucho más difícil de garantizar que el acceso a las telecomunicaciones. Entonces no es igual. No es cierto que vas a poder elegir así y pasarte. No.
Eso funciona así con teléfono, porque yo tengo el mismo teléfono y voy a Claro, voy a no sé dónde, pero ¿qué hago con la casa? Y la electricidad Claro, y el claro. enchufe o el apagador, ¿verdad? No funciona igual. El riesgo que corremos es que se pierda la capacidad de planificar y que tengamos cada vez más racionamientos en escenarios de variabilidad climática muy duros. Es decir, las sequías van a ser cada vez más agresivas. Entonces, tampoco es que nos la deberíamos, yo no creo que debamos jugárnosla como sociedad. ¿Usted qué piensa para ir cerrando? Porque hay otro tema que se mezcla aquí y es que tiene que ver con los tipos de energía hacia adelante, hacia el futuro, digamos. Y hay producción de una energía que no necesariamente viene de la electricidad, de la hidroeléctrica, digamos, del agua propiamente, y que se está desarrollando mucho y que los costos son más bajos incluso, ¿verdad? Esto se está mezclando en medio de la discusión porque incluso mucha de esta energía en otros países eh, tiene, digamos, está siendo desarrollada por sector privado, etcétera, etcétera. Incluso en algunos países, sector privado son hasta casas que tienen paneles solares en el techo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué piensa usted, digamos, de esa evolución, digamos, y el impacto que podría tener esto para un ICE que en este momento está debatiéndose en su sobrevivencia, cuando con esa capacidad que usted ha señalado de recurso humano, debería estar evolucionando, digamos, hacia esas discusiones, de esas otras formas de energía? Totalmente de acuerdo. El ICE tiene que volver a ser visionario. Por supuesto, no le puede pedir uno ser visionario a un presidente ejecutivo que ni siquiera puede planificar a 2 años plazo una sequía, ¿ok? Y por eso es que tiene uno que poner a dirigir a gente que sirva. Necesitamos un ICE visionario que invierta pensando en energía que ya no dependa solo del agua, porque el primer semestre cada año va a ser cada vez más seco, así que esos embalses, el embalse va a ser cada vez menos capaz de sopesarlo y las hidroeléctricas más bajas. Y entonces hay que pensar en fortalecer la geotérmica, la eólica, la solar. Hay que pensar también, y repito, esto es parte de, creo yo, la necesidad de impulsar una visión más visionaria, como lo hicieron quienes fundaron el ICE, ¿verdad? Es que quienes fundaron el ICE tuvieron la visión. Imagínate que cuando se construyera el embalse Arenal alguien hubiera dicho, ay, no, es que es muy caro, mejor dejemos que lo hagan los privados. Y no tendríamos respaldo de electricidad para enero y febrero, ¿ok? Entonces, lo que se requiere es volver a tener esa visión a futuro, decir, ok, el primer semestre ya no podemos seguir dependiendo del agua. ¿Dónde y cómo invertimos? Y tenemos que invertir. Y también es necesario acoplarse a los nuevos tiempos. Con más facilidad la gente va a poder poner algún panel solar en su casa de vez en cuando. ¿Qué hacemos con esa autogeneración? ¿Verdad? Claro. No podemos evitarla, ni creo que deberíamos. ¿Cómo hacemos para que eso se complemente? ¿Cómo el ICE, dentro de su visión social, puede visionariamente acoplarse a esa nueva realidad? Y yo creo que no hay que renunciar a eso, no hay que renunciar a que el ICE, así como cuando fue fundado, sus fundadores visionarios pudieron mirar a 70 años plazo. Ahora nos toca a nosotros mirar a 70 años plazo y ocupamos que las dirigencias de la Junta Directiva del ICE miren a 70 años plazo, ¿ok? Pero para eso necesitamos gente comprometida realmente con ese objetivo social. Así es. Voy a leerle 3 comentarios, diputada. Si quiere se refiere a ellos, son muy generales. Antes ya estamos prácticamente al cierre. Don Gerardo Acevedo, desde Bagaces, desde La Fortuna de Bagaces. Dice, tenemos claro que al gobierno del títere Rodrigo Chávez y a su camarada de títeres no les interesa el pueblo de Costa Rica. Ven a la gente como números, no como seres humanos. Es tiempo de ir movilizando grupos sociales para enfrentar a la horda de ladrones que está desde hace años que han venido gobernando el país. Doña María Elena Fournier dice recordar también que el PAC ha participado en los procesos neoliberales de privatización. Recordar que también apareció un artículo del semanario, creo que usted ya lo citó, que el índice que indica que generados expiados e industrias quieren apertura de mercados de 840 millones. Y finalmente un señor que no quiso dar su nombre dice que lo que ocurre
es comparar a la ley Jaguar con un caballo de Troya en el que el remedio puede ser peor que la enfermedad. No sé si quiere hacer algún comentario adicional. Les agradecemos a don Gerardo, a doña María Elena y al señor que no quiso dar su nombre. Sí, les agradezco muchísimo los comentarios y quisiera recalcar una de las cosas que dice alguna de las tres personas, que tiene que ver con la movilización y la organización social. Necesitamos poder volver a organizarnos y a movilizarnos. Yo sé que la pandemia nos dejó a todos como muy enclaustrados, muy agotados, han sido tiempos muy difíciles, pero cuando uno se rinde en estos tiempos, después tiene que pagar las consecuencias de rendirse. Y si nos rendimos ahora y ese modelo solidario del ICE termina de desaparecer, termina de colapsar porque no lo atendimos y no lo resolvimos, vamos a tener un problema para nosotros y para las generaciones que vienen. Entonces, necesitamos conversar, organizarnos, movilizarnos, informarnos, debatir, ¿verdad? Mientras el monopolio de la discusión siga siendo el circo, estas grandes discusiones que sí que van a afectar el bolsillo de la gente, nadie las va a dar. Entonces, tienen que darse en las familias. El que nos escucha, ojalá pueda hablarlo con su papá, su mamá, su compañero, su compañera, hermano, hermana, y ir hablándolo entre quienes le rodean para ver si hacemos que la información también camine un poquito, ¿verdad? Porque si no, esto es un show comunicativo, que la ley Jaguar, que no sé qué, que la Contralora, que es un show del que no salimos y lo esencial se nos está escapando de las manos, se nos está yendo de las manos. Muchísimas gracias a la diputada Sofía Guillén por haber aceptado esta invitación de compartir los micrófonos de Voces y Política. Agradecer también a todas las personas que enviaron sus comentarios y porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria desde la U pública, nos despedimos y agradecemos su sintonía y nos estamos encontrando en una nueva edición de Voces y Política dentro de una semana. Muy buenas tardes y muchas gracias. Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas.